fácil, digo yo. Buenos días, jóvenes, bienvenidos a su clase teórica número 2 de diseño computarizado. En esta segunda semana vamos a ver lo que es el reflejo en el suelo en Photoshop, ¿sí? Vamos a dejar a un lado la animación, vamos a descansar un cachito de la animación y vamos a trabajar el efecto de reflejo en el suelo, ¿sí? De una forma más profesional. Recuerdan que el año pasado pues trabajamos un efecto de reflejo, fue solo como que darle vuelta a la imagen y medio aplicarle una textura, pero no fue así como que tampoco algo tan sofisticado que hicimos. Pero hoy sí le vamos a aplicar pues ya sombras, luces, fondos y vamos a trabajar un poquito diferente a lo que hemos conocido en el efecto de reflejo, ¿sí? Esto es para darle una pausa a la animación y pues trabajar un poquito otros efectos pues que les van a solicitar dentro de los centros de práctica, ¿sí? Asimismo, pues ya está planificado que en el segundo bloque pues vamos a trabajar lo que es Illustrator, todo el segundo bloque, para mejorar esa parte de trabajo o, o ese programa para que ustedes puedan ir con la base necesaria y la base correcta para poder trabajar. ¿Estamos? Bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi mesa de trabajo de Photoshop, ¿sí? Y voy a minimizar esto, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar lo que yo voy a reflejar en el suelo. Puede ser cualquier objeto. ¿Por qué? Voy a archivo, abrir, y voy a hacer el ejemplo con estos tenis y con este mundo. Y le doy a abrir. ¿Sí? Bueno, en la imagen que yo les mandé o en el trabajo que yo les mandé, pues estaba de que habían unos zapatos que yo había trabajado. Estos son zapatos o tenis diferentes, ¿sí? Y de igual forma, pues está este mundo o este mapa mundi de forma diferente. Es otro objeto que yo puedo trabajar. Siempre para trabajar un efecto de reflejo en el suelo, pues tienen que ser algo que se pueda repesar en el suelo, ¿verdad? No me se van a imaginar, puede ser hasta una mariposa si quieren, pero siempre se va a hacer algo que ustedes tengan reflejado en el suelo o que tenga o que se pueda ver en el suelo, ¿sí? Voy a empezar con los tenis. Para empezar, la debo devolver PNG, ¿sí? Y aquí saben que hay dos formas. Puedo ir clic derecho sobre el borrador, herramienta de borrador mágico y quitarle el fondo, pero aquí yo me paso llevando las partes ¿se dieron cuenta? Las partes del tenis, como la suela y las cintas. Blanca. Entonces no me sirve. ¿Qué tengo que utilizar entonces? Clic derecho sobre este icono y la selección rápida. Ubicado en la opción que tenga el signo más, selecciono todo, ¿sí? Como que estuviera aplicando el borrador mágico. Pero después me paso a la herramienta de menos y voy quitando la selección de las partes que yo tengo que o que voy a utilizar, que sería como la suela y las partes de la cinta. Aquí tener mucho cuidado, ¿verdad? Asimismo, si se dan cuenta, me voy a acercar, yo tengo esta cinta aquí abajito, ¿sí? Pero primero voy a poder decirlo así, aquí ve, lo voy a pasar, aunque me quede ese espacio y después lo voy a quitar, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, uso la de más para meter esta parte aquí. Y tengo que revisar que todo haya quedado. Aquí todavía me falta con el menos, todavía lo tengo que correr. Aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado y ver que solo quede el contorno del tenis. Trabajando el tenis, ¿verdad? Eso es cuando tenemos un fondo blanco y unas imágenes con partes blancas que regularmente se van. Luego de esto, doble clic sobre el candado para volverlo una capa, enter o presiono OK
y luego le doy a la tecla suprimir para que se vaya al fondo. ¿Sí? Luego pues voy a regresar aquí a la cinta, en mi caso, control D para deseleccionar, vuelvo a seleccionar el signo más de la herramienta de selección rápida, selecciono toda esta parte y luego me paso al menos para quitar la cinta. ¿Por qué no uso aquí el borrador mágico? Porque como está pegado a la parte blanca, se la vuelve a llevar. Luego suprimir. Otra vez el más para esta parte de aquí abajo. Y luego otra vez el menos. Y suprimir. Control D. Y ya tengo mi tenis. En el caso de objetos que tienen fondo blanco, pero que no los toca directamente la imagen, herramienta de borrador mágico, clic en el fondo y clic en las partes blancas que yo tenga que eliminar. ¿Sí? Asimismo como las sombras que yo pueda tener en la base, porque yo voy a crear mi propia sombra. Bueno, ya está. Entonces ya tengo dos objetos que yo podría trabajar. ¿Sí? Ya hice uno con la selección rápida y uno hice con el borrador mágico. Ahora sí, vamos a empezar a crear nuestro efecto de reflejo en el suelo. ¿Sí? Si van teniendo dudas, ahí se recuerdan que las pueden hacer, mis hijos. Lo primero que vamos a hacer es crear un lienzo. Archivo, nuevo. Y aquí pues ya le coloco el nombre que yo le quiera colocar, reflejo en el suelo, ustedes verán. ¿Sí? Donde dice ancho, ¿sí? Tiene que tener 1920 píxeles. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se trabó. 1920 píxeles. ¿Sí? Por 1080 píxeles. Donde dice contenido de fondo, lo vamos a utilizar en transparente. En el perfil de color, espacio de trabajo RGB. Y en píxeles, en proporción de píxeles, píxeles cuadrados. Y le damos OK. Y nos tiene que crear un lienzo como que fuera un formato PNG. ¿Sí? OK. Luego de esto, de nosotros haber creado nuestro lienzo, vamos a ir a la herramienta de degradado. La herramienta de degradado está abajo del borrador y si nos aparece el bote de pintura, solo clic derecho, herramienta de degradado. ¿Sí? Y voy a utilizar como fondo, voy a utilizar un negro grisáceo. No es un negro negro, sino que es un negro grisáceo. En el selector de color o en el color frontal, en el primer cuadrito, le doy un clic y coloco el siguiente código. 26, 26, 24. Y le doy OK. Y en el color de fondo, le doy un clic izquierdo y coloco el siguiente código. 5F, 5E, 5E. Y le doy OK. Luego, en la parte ¿Cómo lo puedo repetir? los códigos, Solo es uno. 5F, 5E, 5E. Bueno, de nada. Luego de eso, en la parte superior donde tengo la barra de degradado, le doy un clic izquierdo para que me abra. Y yo tengo que tener seleccionada la primera opción, que tiene que decir color frontal
diagonal color de fondo. Y le doy OK. ¿Sí? Luego, yo me tengo que fijar en las siguientes opciones. En el modo debe decir normal, la opacidad al 100%, y aquí tengo que tener únicamente seleccionado tramado y transparencia. El invertir aún no. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer la prueba de ver cómo se ve. Entonces, ¿cómo yo hago la prueba? Vengo desde un cuarto, más o menos, de la parte superior hacia abajo con clic izquierdo sostenido, trazo una línea hasta el fondo y lo suelto. Y miro cómo queda. La parte oscura me tiene que quedar arriba y la parte más clara en la parte de abajo. Esa es la parte, esto es lo que yo necesito. ¿Sí? Sí. Ok. Voy a hacer una cosa. Dígame. Fíjese Hola, que Joshua. yo intenté hacerlo ya. Hola, profe. Yo Ajá. intenté hacerlo, pero cuando lo pongo así como que el fondo transparente, o sea, no tengo la opción como para ponerlo así. Solo tengo negro, blanco y uno que dice color de fondo, pero el color de fondo se me mira morado nada más. En el No me degradado. aparece así como a usted. No, cuando creo el archivo, lo nuevo. Cuando lo doy nuevo, creo la hoja y todo eso. Por eso, cuando usted crea archivo nuevo, Ajá. aquí usted tiene que tener color transparente. Ajá, pero solo me aparece color negro, blanco y de fondo. No me aparece transparente. Pero si tiene seleccionado el modo de color RGB. Sí, sí lo tengo seleccionado. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí le aparece negro, blanco y color de fondo. Ajá, color de fondo. Siempre tendría que salir transparente, ¿no? Pues no sé. ¿Qué Photoshop tiene? El que usted me dio y el 17. Y está trabajando en... En los dos probé. Y en los dos le salió lo mismo. Ajá. Sí, comparte pantalla, profe. Sí, eso sería lo mejor. Voy a dejar de dar aquí. Dale usted. Ahorita estoy abriendo el Photoshop. Ah, yo pensé que lo Es tenía que abierto. no es que lo había intentado hacer la semana pasada, pero ya no lo seguía haciendo porque no me salía eso. Ya lo hice hospedador, ya me puede compartir. Ahorita voy. Tienen tareas pendientes, Dani. No, estoy haciendo una. Ahorita me las termina todas. De calidad. Y ahí está, pues. Tenés apagado tu micrófono.
Pues el profe que no aparecía, profe. Ahí estuve viendo, hasta pensé que era este color de fondo, pensé que era, pero no, porque cuando lo veo acá se pone morado. Ajá. Y sí Olvídalo. aparece transparente. ¡Uy! Ahora sí, ¡Ups! no. No, Magia se del lo prometo que profesor. no aparecía. Y yo digo que sí. Pues que iba a La magia intentarlo del, hacerlo y la dije, magia del profesor cuando ya en clase sí le aparece al alumno. ¡Ups! sí, qué raro, qué raro. Ahora olvídelo, perdón. ¿Cómo regreso ahora? No. No tenga pena, mi hijo. Por eso no sé cómo dejar de compartir acá. ¿O no? Ah, está. Ahora devuélvame el host. Ya voy. Participantes. ¿Cómo era? Ahí está, ya. Gracias, joven. Ya no estaba ni qué andaba haciendo, pero bueno. ¿Quién entró? Fabe, ¿va? Sí, Fabe no está. Bueno, continuemos. Ya solucionamos su problema. Bueno, entonces ya tengo que tener yo mi fondo así. La parte más oscura arriba y la parte más clara abajo. ¿Ahí vamos bien? Ok. Luego de eso, vamos a colocar nuestra imagen. ¿Se recuerdan que nuestra imagen, pues puede ser el tenis o en este caso el mundo que yo iba a trabajar? Y si quieren vamos a trabajar con el tenis. La herramienta de mover, clic izquierdo sostenido, lo arrastro hasta mi pestaña del reflejo en el suelo que yo le coloqué. Lo bajo y cuando ya tenga el contorno blanco en la mesa de trabajo, pues lo suelto. ¿Sí? Y como se dan cuenta, yo en el archivo coloqué que, escribí que decía colocar. O sea que este objeto o esta capa, ¿qué tiene que ser? Objeto inteligente. Ah, muy bien, entonces, muy bien. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que yo tengo que venir y darle clic derecho sobre la capa 2, convertir en objeto inteligente. Luego control T y lo voy a ajustar a un tamaño. Y tengan cuidado con el tamaño que vayan a utilizar. Porque acuérdense que el tamaño que utilicen aquí, ustedes van a duplicar este objeto. Y eso quiere decir que al duplicarlo, tiene que quedar todo dentro de este lienzo. Aquí yo no voy a hacer el lienzo más grande. Yo aquí ya tengo un lienzo establecido que es el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces aquí lo coloco más o menos del tamaño que yo quiero trabajar. Y le doy Enter. Ah, ¿qué es esto? Enter. Y lo fijo. Cuando yo ya tenga fija esto, voy a duplicar mi capa. Hay dos formas de duplicar que ustedes tendrían que conocer. Yo solo les he explicado una. La primera que les expliqué es Control J, la que ustedes conocen. ¿Sí? Pero hay otra forma. Manteniendo presionado Alt y dándole clic izquierdo con la herramienta de mover hacia abajo, duplico también mi capa. Esa es otra forma que ustedes pueden duplicar una capa. Ya se dieron cuenta que creé una copia sin presionar Control J. Luego a esa copia le doy Control T, clic derecho, voltear vertical. Y las tengo que juntar lo más que pueda. Ojo con este paso. En el caso mío, yo no puedo pegar los zapatos porque se quedaría la cinta encima del zapato que tengo en la parte superior. Yo lo que lo tengo que juntar es conforme a las cintas. Ustedes tengan cuidado con lo que estén trabajando, ¿sí? Entonces yo en este caso solo lo puedo pegar hasta ahí y queda este espacio entre ambos, ¿sí? Si su digamos, su zapato o lo que estén trabajando no tiene algo fuera de, entonces sí deben de quedar pegados ambos objetos, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Cuando ya lo tenga en el lugar que yo lo quiero, le doy Enter
para que quede fijo. ¿Sí? Voy a hacer esto más pequeño para que se pueda ver. Bueno. Luego de esto, de haber duplicado y haber colocado el reflejo, voy a empezar a renombrar las capas antes de, para poder identificar. La capa 1 le voy a colocar fondo. La capa 2 le voy a colocar, en este caso, tenis. O el nombre que ustedes quieran colocarle, va. Y en la capa 3 le voy a colocar reflejo. O en la capa 2 copia. Esto es para tener una mejor forma de trabajar y saber qué es lo que estoy trabajando en cada una. Para que no se vayan a perder. Por favor. ¿Sí? ¿Sabes? Ahorita entró. ¿Qué clase tenían antes? Química. Química. Sí, química. Pero todos salieron a la misma hora. Sí. Ok. Bueno. Luego de esto, de haber renombrado, vamos a empezar a trabajar en la capa reflejo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, teniendo seleccionada la capa reflejo, crear una máscara de capa. La máscara de capa es este icono que tiene forma de cámara. Le doy un clic y me crea esta máscara de capa en blanco. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues ahora cambió los colores que yo tenía. Ahora tengo un negro y un blanco. ¿Sí? Ahora vuelvo a seleccionar la herramienta de degradado. ¿Sí? Y en la herramienta de degradado, como yo tengo que tener los colores, en el primer color el negro y en el segundo en blanco, me voy a la parte superior, donde tengo mi barra de degradado, y selecciono la tercera opción, que es de negro y blanco. Y le doy OK o Enter. Y aquí ya cambia la selección. En el modo tiene que estar normal, la opacidad en 100, y aquí sí tengo que colocar la opción de invertir, si fuese necesario. Si no es necesario, pues no la seleccionamos. ¿Cómo lo voy a saber yo? La parte de mi reflejo, la parte que tengo más pegada a mi tenis, o sea, la suela, se debe de ver más que la parte que yo tengo abajo. Entonces voy a trazar más o menos aquí de la mitad de mi tenis para abajo un degradado hacia el final y voy a ver cómo se ve. ¿Sí? Si veo que solo se hizo un poquito, control Z, subo un poco más hasta quedar más o menos el estilo que yo quiera que se vea mi reflejo. Acuérdense que como es un reflejo en el suelo, esto no necesariamente se tiene que ver ni muy opaco o ni muy degradado, ni muy visible. ¿Sí? Yo aquí ya juego, ahí me gusta más. ¿Sí? Entonces ya lo puedo trabajar así. ¿Sí? Si se dieron cuenta, hice la selección de invertir. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la selección de invertir, cuando yo haga esto, me va a quedar más transparente la parte pegada que la otra, ¿verdad? Y tiene que ser al revés. Entonces, invertir y trazo mi línea. Ahí está. ¿Sí? Cuando yo ya tenga más o menos definido qué tanta transparencia quiero en mi reflejo, ¿sí? Vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso es en la mini capa de reflejo, ¿sí? Que vamos a seleccionar, porque si se dan cuenta estoy seleccionando la máscara de capa. Selecciono la mini capa de reflejo, porque es la que yo voy a trabajar ahorita. En esta mini capa yo le voy a aplicar un filtro, ¿sí? Para tener una mejor opacidad en el reflejo. Me voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y donde dice en la ventana que me sale ahora, voy a colocar los siguientes valores. Donde dice radio,
Regularmente se trabaja un 7, 7.1. Ustedes definen. Más o menos es entre un 6 y un 8. Y le dan OK. Y ahí se vuelve la opacidad o se vuelve más borrosa la imagen. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ahí en el radio puede ser de 6 a 8. Yo regularmente trabajo un 7.1. Yo. Luego de esto, luego de esto, pues prácticamente, si se dan cuenta, creó en la parte de abajo un filtro inteligente, que es por eso les dije yo que tenían que trabajar como objetos inteligentes, porque un filtro se ve mucho mejor cuando se trabajan como filtros inteligentes, porque esto, si a mí no me gusta aquí, solo le doy clic en estas barritas que me aparecen aquí, doble clic, y me vuelve a abrir la opción para volver yo a modificar lo que yo necesite, ¿sí? Pero en este caso no lo voy a modificar. Ya, para eso es trabajar en un filtro inteligente, ¿sí? En esta como nueva máscara de capa que nos aparece, en esta de aquí, ¿sí? Seleccionamos la máscara de capa como lo acabo de hacer con clic izquierdo sobre ella y con la herramienta de degradado damos clic izquierdo sostenido desde el inicio del reflejo hacia la mitad del reflejo. ¿Qué quiere decir con esto? Como yo ya tengo la herramienta de degradado, vengo yo de aquí para la mitad y entonces ahí ya, si quiero, lo quiero aclarar y que esto quede más oscuro. Y si yo lo hice más arriba porque yo lo hice desde acá, entonces yo lo tengo que hacer desde donde lo inicié hasta acá, para que esto se vea un poquito más. Es lo único que van a crear ustedes, es mejorar la opacidad de lo que está más cerca del zapato a lo que está más lejos, ¿sí? Ahí estamos. Todavía sí no me gusta. Ahí estamos. ¿Sí? Para eso les va a servir este paso, nada más, para mejorar la opacidad que ustedes están trabajando en el reflejo. Luego de esto, pues vamos a crear una nueva capa, ¿sí? Me voy al icono de la hoja con la esquina doblada y creo una nueva capa, ¿sí? Y le vamos a colocar el nombre de sombras. Doble clic sobre el nombre y le colocamos sombras, ¿sí? ¿Cómo vamos a crear esta sombra? Para crear esta sombra, presionando control o manteniendo presionado control, damos clic izquierdo sobre la miniatura del tenis. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces mantengo presionado clic y le doy clic aquí al tenis. Y me va a crear esta selección únicamente en el tenis. Y ahora me voy a ir para crear las sombras a la pestaña de edición y rellenar. Edición, rellenar. Y aquí, donde dice usar, yo tengo que tener seleccionado color frontal. Puede que les aparezca cualquiera de las demás opciones, pero yo tengo que tener color frontal, que va a ser el color negro que yo coloqué al principio. Y le doy OK. Y si se dan cuenta, pues ya creó dentro de la capa de sombras esta imagen en negro, ¿sí? Presionamos control D para deseleccionar y luego control T para seleccionar la sombra, ¿sí? Y ahora la comenzamos a bajar hasta el punto medio entre de arriba hacia abajo, perdón, y van a ver cómo se comprime la sombra. Aquí lo que voy a hacer es comprimir la sombra de mi objeto, ¿sí? Entonces la comprimo. Luego de haberla
de estar comprimiendo, lo que podemos hacer es darle clic derecho, ¿sí? Voltear vertical y la movemos para que me quede aquí. Y todavía esto lo puedo hacer más delgadito. Solo es para crear una medio sombra aquí. Y le doy Enter para fijarla. Esto solo es para crear la sombra, nada más, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ahí está, ¿sí? Y tiene siempre la forma del zapato con la que yo estoy trabajando. Si yo todavía la necesito bajar más, pues me voy a la herramienta de mover, pues y la voy colocando, pues donde debería de ir, ¿verdad? ¿Sí? Para que se vea mejor y no quede así como está montada aquí, pues la ubico donde yo la necesito. Y vengo yo y jalo las sombras y que quede en medio del tenis y del reflejo. Para que se vea como que está detrás de mi, ¿cómo se llama? Y no me quede montado. Si aún así todavía se me ve montado, quiere decir que yo la tengo que bajar todavía más y detrás del tenis. Y ahora sí, pues me va a quedar el tenis sobre la sombra como se tendría que ver. Y ahí ustedes pueden ver que ahí está la sombra aquí, ¿ven? En esta parte de aquí. Luego de esto, de haber creado nuestras sombras, la vamos a corregir como cualquier sombra, ¿sí? Nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y ahora en el radio, yo voy a colocar entre 13.5 y 15. Yo voy a usar un 14.8, que es el que uso nada más, regularmente. ¿Sí? Y le doy OK. Esto va a mejorar la opacidad de mi sombra a la hora de trabajar. Si ustedes creen que no se va a ver la sombra, entonces lo que tienen que hacer es cambiarle el radio. Me vuelvo a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le aplico menos. Mientras menos le aplique, más se va a ver la sombra. Eso quedará ya a discreción de cada quien. Y si no se lo quieren aplicar, pues solo le dan control Z y que se vea así la sombra oscura. Eso, como les digo, ya es de cuestión de cada quien que es lo que quiera trabajar dentro de su sombra. ¿Sí? Y por último, pues si no queremos aplicar el filtro, solo le bajamos la opacidad. Colocar 70. Enter. Y por último, pues la guardamos. La tenemos que guardar en formato editable, PSD, archivo, guardar como, efecto, reflejo sobre el agua, poner 3. Guardar y la guardan como JPG. Guardar. Y eso es todo, jóvenes, de su trabajo del día de hoy. ¿Cuántas son, profe? Sí, eso apuntaría. ¿Qué? 4 como siempre. 4 imágenes como siempre, ¿va? 4 imágenes como siempre. Ah, ¿Dudas o preguntas? se envía No, igual que profe. siempre con foto de la mesa de trabajo. Exacto, donde se vean las mini capas. Ah, va. Para el viernes, va.
Sí, el viernes la tienen que trabajar y el viernes la tienen que enviar. ¿Sí? Va, profe. Bueno, entonces que Antes tengan sí feliz se día, puede mis también, hijos. va. ¿Ah? Si la envío antes, mejor. ¿Y qué va a hacer el viernes? Platicar. Chingar. Sí. Volver Va. a trabajar para mejorar. Ah, está bien. Mm. Entonces, ahí estamos, mis hijos. Ya les tomé asistencia. Que tengan un feliz día y nos vemos. Gracias, profe. Nos Gracias. vemos.